Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 9 del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque no llevamos tanto de libro, la verdad es de que apenas llevamos unos cuantos capítulos y estás muy a tiempo de unirte a este viaje y disfrutarlo con nosotros. Si has estado conmigo en 9 capítulos, o mejor dicho, en 9 viajes completos al mundo de la literatura, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, historias, autores, pero también a otros viajeros lectores. Así que, ¿qué te parece si te traes alguna botana, alguna bebida y te dedicas a disfrutar, mientras yo me encargo del resto de actividades que se requieren para poder viajar a este destino? Así que tus comentarios y tus reacciones son bienvenidas a lo largo del capítulo y por supuesto que los vamos a retomar más adelante en el video. Diego, muchas gracias por estar aquí. También por acá veo unas caritas que están pero que no me han dejado comentario o reacción. Ayúdame para que te pueda identificar aquí entre los espectadores en vivo. Y si estás viendo la repetición, también se vale que dejes este tipo de actividades y comentarios para que más adelante pues también podamos interactuar, no importa cuánto tiempo haya pasado de la publicación de este capítulo. Así que una vez dicho todo esto y ya que tuviste tiempo para conseguir tu botana y tu bebida, comenzamos con la lectura. Cookie, muchas gracias por estar aquí, Gerardo también, y bienvenidos. Comenzamos. 17. Está claro que alguien lo hizo a propósito, comentó Will, poniéndose en cuclillas al lado de Chester sobre un montón de escombros en las estrechuras del fondo del túnel. Habían recuperado ya unos 10 metros del túnel, que había empezado a descender con una inclinación muy pronunciada y padecía una preocupante escasez de madera. Will había confiado en que pudiera aprovechar algunos de los puntales y tablas originales del mismo túnel, pero los desconcertaba encontrar tan poca cosa y que ese poco estuviera en tan mal estado que no se pudiera reutilizar. Ya habían dispuesto de todo el material del túnel de los 40 hoyos que era posible aprovechar sin provocar el colapso de la excavación entera, incluidos los puntales extensibles. Will dio unas palmadas en la superficie que estaba picando, observándola con el ceño fruncido. No lo puedo entender. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Que tu padre lo derribó tras él? Preguntó Chester mientras miraba el tapón de tierra y piedra sólidamente compactada que aún les quedaba por despejar. ¿Que bloqueara la salida? No, eso no tiene sentido. Y aunque lo hubiera hecho, ¿por qué no encontramos los puntales ni riostras? No, todo esto es absurdo, dijo Will, e inclinándose hacia el suelo, tomó un puñado de piedrecitas. Casi todo esto es puro relleno. Ha sido traído aquí desde otra parte, justo lo mismo que nos pasó con el 40 hoyos. Pero, ¿por qué tomarse las molestias de hacer tal cosa cuando se puede provocar simplemente un derrumbe? Porque si lo hiciera así, podría haber grietas debajo de las casas y los jardines. Ah, ya. Estaban agotados, los dos. El último trozo había sido especialmente duro, lleno de piedras grandes, e incluso a Chester le resultaba difícil levantar a pulso para meterlas en la carretilla. Espero que la cosa no se eternice. Estoy empezando a hartarme. A mí me lo vas a contar. Will descansó la cabeza en las manos, con la vista perdida en el muro frontal del túnel. ¿Te das cuenta, verdad, de que al final de esto podría no haber absolutamente nada? Chester lo miró, pero estaba demasiado cansado para responder. Así que se quedaron allí sentados, en silencio, sumidos en sus pensamientos. Después de un rato, fue Will el que habló. ¿En qué pensaba mi padre cuando hacía todo esto sin decirme nada? Especialmente sin decírmelo a mí. ¿Por qué lo hacía? ¿Tendría alguna buena razón?
Pero tanto secretismo. Hasta llevaba un diario a escondidas, no lo entiendo. En mi familia no nos escondemos unos a otros las cosas. Las cosas importantes. ¿Por qué no me dijo nada de lo que se traía entre manos? Bueno, tú tenías el túnel de los 40 hoyos en secreto, repuso Chester. Pero mi padre estaba al corriente. Aunque tienes algo de razón, nunca me preocupó por contárselo a mi madre, porque no le interesa. Es verdad, no somos exactamente mm, mm, una familia perfecta. Pero antes, aunque cada uno fuera por su camino, los demás sabían por dónde iba. Ahora todo se ha ido al traste. Chester se quitó frotando un poco de tierra que tenía pegada al oído. Miró a Will pensativo. Mi madre piensa que la gente no debería tener secretos. Dice que los secretos al final siempre se escapan por algún sitio, y en cuanto lo hacen ya no causan más que problemas. Dice que un secreto es como una mentira. Por lo menos eso es lo que dice mi padre. Y ahora yo hago lo mismo con mi madre y con Rebeca, dijo Will agachando la cabeza. Después de que Chester se fuera, Will abandonó el sótano y se dirigió directamente a la cocina, como hacía siempre. Rebeca estaba sentada a la mesa abriendo el correo. Él notó al instante que acababa de desaparecer la reserva de tarros de café vacíos que durante meses había ocupado la mitad de la mesa. ¿Qué has hecho con ellos? Con los tarros de papá. Rebeca lo ignoró deliberadamente, escrutando el matasellos de un sobre. Los has tirado, ¿no? ¿Cómo has podido hacerlo? Ella lo miró un momento como si fuera un mosquito pesado al que no se molesta en aplastar, y siguió con el correo. Me muero de hambre. ¿No hay nada de comer? Dijo, pensando que no era muy prudente enfadarse con ella por aquel asunto, y menos justo antes de la cena. Al pasar a su lado, camino del frigorífico, se detuvo a examinar algo que había en el lateral. ¿Qué es eso? Se trataba de un paquete cuidadosamente envuelto en papel de estraza. Está dirigido a papá. Creo que deberíamos abrirlo, dijo sin dudar un instante, y tomó un cuchillo para mantequilla que reposaba sobre un plato en el fregadero. Cortó el papel de estraza, abrió con interés la caja de cartón que iba adentro y después rasgó el envoltorio de plástico de burbujas y descubrió la esfera luminosa que brillaba al surgir de la oscuridad en la que había reposado. La levantó ante él con el rostro iluminado tanto por la emoción como por la menguante luz que emanaba la esfera. Se trataba del objeto sobre el que había leído en el diario de su padre. Rebeca había abandonado la factura de teléfono y se acababa de levantar. Miraba la esfera fijamente. También hay una carta, dijo Will, alcanzando la caja de cartón. Déjame verla, dijo Rebeca, dirigiendo la mano a la caja. Pero él dio un paso atrás, sujetando la esfera con una mano, mientras sacudía con la otra la carta para desplegarla. Rebeca bajó la mano y volvió a sentarse, observando detenidamente la cara de su hermano, mientras éste, apoyándose en la encimera, junto al fregadero, empezaba a leer la carta en voz alta. Era del Departamento de Física del University College. Querido Roger, nos ha encantado recibir noticias tuyas después de todos estos años. Tu nombre nos ha traído recuerdos del tiempo que pasamos juntos en la universidad. Nos alegra también ponernos al día sobre tus cosas. A Steph y a mí nos encantaría verte cuando te parezca. Vamos al grano. Perdona que haya tardado tanto en responder, pero no quería hacerlo sin tener antes todos los resultados sobre el asunto que nos concierne. Lo que hemos descubierto nos ha dejado realmente boquiabiertos. Respetando tus deseos, no hemos abierto ni penetrado el cristal que cubre la esfera, así que todos nuestros análisis han sido de naturaleza no invasiva. En cuanto al área de actividad, los análisis no han registrado emisiones, así que, al menos en ese punto, puedo tranquilizar tus inquietudes. Un compañero especializado en metales ha tomado una muestra microscópica de la base de la caja y la ha sometido a una espectrometría de masas. Coincide en tu en tu, 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 apreciación de que es de la época
Piensa que el metal de la caja es oro de Pinchbeck, una aleación de cobre y zinc inventada por Christopher Pinchbeck, 1670-1732. El oro de Pinchbeck fue usado como sustituto del oro y producido solo durante un corto periodo de tiempo, porque parece ser que la fórmula de esta aleación se perdió con la muerte de Edward, el hijo del inventor. También me dijo que los ejemplos auténticos de este material son raros y que es difícil encontrar un experto que pueda identificarlo con total seguridad. Por desgracia, no he podido emplear en la prueba de carbono 14 para confirmar la datación. Tal vez si nos la vuelves a dejar. Especialmente interesante es el hecho de que los rayos X revelan que en el centro de la esfera hay una pequeña partícula suelta que, sin embargo, no altera su composición cuando se le mueve vigorosamente. Lo menos que se puede decir de este hecho es que resulta desconcertante. Aparte de esto, la inspección física confirma tu idea de que dentro de la esfera hay dos líquidos de distinta densidad. Las turbulencias que notaste en estos dos líquidos no están motivadas por variaciones en las temperaturas interna ni externa, sino que son incuestionablemente una fotorreacción. Solo parece que le afecta la luz del sol. Aquí es el problema. Los del departamento de química no han visto nunca nada parecido. Tuve que luchar a brazo partido para conseguir que me la devolvieran porque querían partirla a toda costa. Eso sí, en condiciones controladas y sometiéndola a exhaustivos análisis. Sometieron la esfera a una espectroscopía, cuando estaba en su momento más brillante, y lo que averiguaron es que, en su máxima intensidad, las emisiones se mantienen dentro del espectro visible. Diciendo en términos inteligibles para cualquiera, la luz que desprende no es muy diferente de la luz diurna, y muestra un nivel de rayos ultravioleta dentro de los niveles de seguridad aceptables. Los líquidos parecen tener como base predominante el helio y la plata. No podemos ir más allá mientras no nos permitas abrirla. Una hipótesis es que la partícula sólida que se halla en el centro puede estar actuando como catalizador de una reacción que se desencadena por la ausencia de luz. Pero por el momento no podemos decir cómo ocurre eso ni imaginarnos reacciones semejantes susceptibles de durar un periodo de tiempo tan prolongado, suponiendo que la esfera realmente date de la época georgiana. Recordemos que el helio no fue descubierto hasta 1895, lo que no casa con la fecha estimada de la caja de metal. En resumidas cuentas, lo que aquí tenemos es un auténtico rompecabezas. A todos nos encantaría que nos visitaras para mantener un encuentro con gente de distintas facultades en el que pudiéramos diseñar un programa para posteriores análisis. Hasta que puede que alguien de nuestro equipo quiera dejarse caer por Highfield para tomar unas notas sobre el entorno. Esperando tu respuesta, te saluda afectuosamente Tom, profesor Thomas D. Will dejó la carta en la mesa y miró a Rebecca. Examinó la esfera por un momento. Después se acercó al interruptor y, cerrando la puerta de la cocina, apagó la luz. Los dos hermanos comprobaron cómo la esfera se iluminaba, pasando en unos segundos de una luminiscencia verduzca y apagada a algo que parecía bastante a la luz diurna. Vaya, y tienen razón, ni siquiera se calienta. Tú ya sabías algo de esto, ¿verdad? Para mí eres como un libro abierto, dijo Rebeca mirando fijamente a la cara, que estaba iluminada por la extraña luz. En vez de responder, Will encendió la luz, dejando cerrada la puerta. Vieron cómo la esfera volvió a oscurecerse. Dijiste que nadie estaba haciendo nada para encontrar a papá, comentó por fin el chico. Y Chester y yo hemos querido hacer algo y, en fin, hemos llevado a cabo nuestras propias pesquisas. Lo imaginaba. ¿Y qué han averiguado? Shh. La acalló Will, mirando hacia la puerta cerrada. No quiero molestar a mamá con nada de esto. Creo que lo último que le conviene es albergar esperanzas. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Pues bien, hemos encontrado un libro en el que papá apuntaba cosas. Una especie de diario. Sí, ¿y? Sentados en la mesa de la cocina, Will le fue contando lo que había leído en el diario.
y también el encuentro con los extraños hombres pálidos junto a la tienda de los Clark. Lo único que no le contó fue lo del túnel bajo la casa, que, ya que ese secretito carecía de importancia. XVIII. Lo lograron una semana después. Muertos de sed a causa del calor que hacía en el fondo del túnel, con los músculos agarrotados y agotados por el inacabable ciclo de excavar y sacar la tierra del túnel, estaban a punto de dar la jornada por concluida cuando al golpear Will con el pico contra una piedra grande, ésta cayó hacia el otro lado. Acababa de abrirse ante ellos un agujero tan oscuro como la boca de un lobo. Sus ojos quedaron atrapados en el agujero, por el que salía una brisa con olor a moho que les daba en el rostro sucio y fatigado. El instinto le decía a Chester que retrocediera y escapara, como si la abertura pudiera succionarlo. Ninguno de los dos dijo una palabra. No había grandes alegrías ni gritos de euforia cuando atisbaron en la impenetrable oscuridad, rodeados por la calma mortuoria de la tierra. Fue Chester el que rompió el embrujo. Casi me voy a merendar. Sin podérselo creer, Will se volvió para mirarlo. Entonces distinguió en su rostro el esbozo de una sonrisilla. Embargado por la sensación de alivio y triunfo, Will estalló en una incontenible carcajada. Tomó un terrón de tierra y lo tiró a su sonriente amigo, que se agachó para esquivarlo, tocando con un casco amarillo. Chester se reía entre dientes. Tú, tú, dijo Will buscando la palabra apropiada. ¿Yo qué? Vamos a echar un vistazo, dijo Chester, asomándose con Will por el agujero. Will dirigió la linterna al otro lado de la apertura. Es una gruta. No se ve mucho, debe de ser muy grande. Creo que distingo estalactitas y estalagmitas. ¡Escucha! ¿Qué es? Yo diría que agua. Creo que oigo agua goteando. ¿Bromeas? No, no bromeo. Podría ser una corriente del Neolítico. Vamos, déjame ver, pidió Chester, tomando la linterna a Will. Por muy tentador que resultara, decidieron posponer cualquier excavación para el día siguiente, en que se encontrarían descansados y mejor preparados. Chester se fue a su casa. Estaba mortalmente cansado, pero le llenaba de entusiasmo que el trabajo hubiera rendido por fin su fruto. Indudablemente, ambos necesitaban dormir, y cosa infrecuente, Will estuvo pensando incluso en darse un baño mientras colocaba los estantes en su posición. Barrió el suelo como de costumbre y subió por la escalera como un sonámbulo. Al pasar por delante de la puerta de Rebeca, ella lo llamó. Él hizo una mueca y se quedó tan quieto como una estatua. Will, sé que estás ahí. Él suspiró y abrió la puerta. Rebeca estaba acostada en la cama leyendo un libro. ¿Qué pasa?, preguntó Will observando el dormitorio. Nunca dejaba de asombrarle la limpieza y orden exasperantes que había siempre en él. Mamá ha dicho que quería hablar con nosotros. ¿Cuándo? Dijo que en cuanto llegaras. No, tiene que ser ahora. Al entrar en el salón, vieron a su madre colocada en su posición habitual, sentada en la butaca como una marioneta olvidada. Respondió a las toses con las que Rebeca le hacía ver que estaban allí, levantando su cabeza adormilada. Bien, dijo, adoptando una posición más normal y tirando al suelo, al hacerlo un par de mandos a distancia. Willy y Rebeca se sentaron en el sofá mientras su madre hurgaba febrilmente entre un montón de cintas de video que tenía en los pies de su butaca. Al final encontró los mandos y volvió a ponerlos en su sitio preciso en el brazo de la butaca. Del esfuerzo la cara se le puso colorada y se despeinó. A continuación se aclaró la garganta y empezó a hablar. Creo que ha llegado el momento de afrontar la posibilidad de que su padre no vuelva, lo que significa que tenemos que tomar algunas decisiones cruciales. Se interrumpió para mirar algo en el televisor.
Una modelo que llevaba un vestido de noche con lentejuelas descubría un enorme V en la panel del concurso, en el que se hallaban varias letras más. La señora Burroughs murmuró para sí, el hombre invisible, y volvió a mirar a Will y Rebecca. El salario de su padre dejó de llegar hace unas semanas, y según me ha dicho Rebecca, ya no nos queda nada. Will se volvió a su hermana, que se limitó a confirmar con un gesto de cabeza lo que decía su madre, mientras ésta proseguía. Se han agotado todos nuestros ahorros y tenemos la hipoteca y otros gastos fijos. No podemos seguir llevando este tren de vida. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. ¿Adaptarnos a lo que tenemos? Eso me temo. Por un tiempo no tendremos ingresos, así que tendremos que prescindir de lo que podamos. Vender lo que se pueda, incluida la casa. ¿Qué? Dijo Rebecca. Y ustedes tendrán que ocuparse de ello. Yo estaré fuera un tiempo. Me han aconsejado que pase una temporada una especie de hospital, un lugar donde podré descansar para volver a ponerme en forma. Al oír aquello, Will levantó las cejas preguntándose a qué forma se refería su madre, porque en su forma actual llevaba desde que él podía recordar. La madre prosiguió. Así que mientras yo estoy allí, ustedes tendrán que quedarse con su tía Jean. Ya ha aceptado hacerse cargo de ustedes. Will y Rebecca se miraron. Por la mente de Will pasó una avalancha de imágenes. El bloque de apartamentos en que vivía su tía Jean, con los espacios públicos repletos de bolsas de basura y pañales desechables, y los ascensores cubiertos de pintadas y con olor a orina. Y en las calles, coches quemados, el incesante ruido de las motos de los pandilleros y los camellos, y los lamentables grupos de borrachos tirados en los bancos, peleándose y tragando latas enteras de alcohol de alcohol de quemar. ¡De ninguna manera!, rugió de repente como si despertara de una pesadilla, sobresaltando a su hermana y haciendo que su madre se irguiera de repente y volviera a tirar los manos a distancia. «¡Maldita sea!», dijo la mujer, estirando el cuello para buscar dónde habían caído. «No voy a vivir allí. No podría soportarlo ni un segundo. ¿Y el colegio? ¿Y mis amigos?» «¿Qué amigos?», preguntó su madre fastidiada. «No podemos... No puedes pedirnos que vayamos allí, mamá. Este sitio es horrible, apesta, es una posilga». «Y la tía Jean también apesta». «Bueno, pero yo no puedo hacer nada. Necesito descansar. El médico me ha dicho que estoy muy estresada, así que no hay nada que discutir. Venderemos la casa y se quedarán con su tía Jean hasta que... ¿Hasta qué? ¿Hasta que empieces a trabajar?», preguntó Will. Su madre lo miró. «Esto no me conviene. El médico me aconsejó evitar enfrentamientos. La conversación se ha acabado», dijo de pronto y volvió a su posición habitual. Fuera en el recibidor, Will se sentó en el peldaño inferior de la escalera, aturdido, mientras Rebecca se quedaba de pie con los brazos cruzados apoyada contra la pared. «Bueno, todo se acaba. Al menos me voy la semana que viene». «No, no, no, no te puedes ir ahora. No con lo que está pasando», le gritó Will levantando la mano. «No, puede que tengas razón», dijo ella negando con la cabeza. Se sumieron en un silencio. Después de un rato, Will se incorporó con una decisión. «Pero sé lo que tengo que hacer». «¿Qué?». «Darme un baño». «Sí, lo necesitas», comentó Rebecca, viéndole subir la escalera con pasos cansinos. Y ese fue el final del capítulo 18 y 19, en este caso 9, del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Vamos a ponerlo aquí.
Y creo que ya estamos empezando a entrar como en el meollo del asunto y de todo lo que va a tratar esta historia. Y rayos, creo que la pregunta de hoy podría ser un poco más enfocada hacia lo que van a hacer los niños, porque por lo que mencionan, ninguno de los dos está de acuerdo en irse a vivir con su tía. De hecho, esta Rebeca hasta planea como irse a donde sea que se vaya cuando se va. Y está aquí como nos decían al inicio que hay momentos en los que se va y desaparece y después regresa y las cosas siguen. Entonces, aquí comenta, la mamá cada vez está más sospechosa. Sí, también la mamá actúa de una manera un poco extraña o sospechosa. No creo que sea el actuar de otras mamás que hemos visto en los anteriores libros de lectura conjunta que hemos leído. Así que probablemente por ahí vaya el asunto. Y la pregunta de Rebeca, ¿a dónde va? Tiene que ir a algún lugar seguro o al menos donde pueda pasar tiempo, pero pues no parece ser que sea con familiares, ya que no soportan a su tía Jean por lo que dejaron ver. Em, Will está un poco enfocado en entrar al túnel, igual con Chester, eh, bajo la idea de que ahí podría estar su padre, pero en realidad no tienen esa certeza y puede que sea solo algo desesperado, pero si se lo llevan o se van, no creo que puedan regresar a este como sótano, porque además están pensando en vender la casa o la mamá está pensando en vender la casa. Entonces no sé si cambiar de dueño la casa y el túnel que ya abrieron después de eh, que fue cubierto por una manera un tanto sospechosa, eh, sea como la solución a sus problemas, aunque pues el papá no aparece, pero las pistas que nos han ido dejando, parece ser que hay como algo más aquí, porque esa lámpara como natural que encontraron, pues ya ha sido también revisada de manera pues especializada y tampoco tiene mucha explicación, así que yo cada vez me inclino por la magia, que va a ser una respuesta, pero pues tampoco está tan claro qué es lo que está pasando. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas nada de esto? Porque probablemente tenemos que descubrir qué van a hacer estos niños. Yo creo que se van a escapar. No sé si juntos o separados, pero se van a escapar porque se niegan rotundamente a ir con la tía Jean y parece ser que la mamá tampoco planea como detenerlos o estar ahí con ellos, entonces probablemente su opción sea escapar em, con Chester. No se llevan tan bien, creo yo, como para ir a invadir a Chester, así que no sabría explicar a dónde. Por acá nos comentan que quizá todos los túneles lleguen al mismo lugar. Em, Eso podría suceder, podría ser una opción. Pero eso nos abre la pregunta de a qué lugar llegan eh, y si es seguro este lugar, porque son túneles, parece ser que no han sido mapeados y por lo tanto no han sido transitados en los últimos años. Entonces, ¿qué misterios podría haber en estos como túneles? Normalmente son misterios oscuros del pasado, así que me preocupa em, por los chicos. Chester y Will. Por acá dice, sí es lo más lógico que se escapen porque no quieren irse. Además, Will quiere saber qué pasó con su papá. Em, es que el papá también desapareció y la mamá parece que tampoco le está como buscando. La policía tampoco está haciendo mucho y creo que más bien han considerado que el papá necesitaba un tiempo libre o alejarse de la familia y no parecen hacer nada para apurar esta investigación. Em,
pero probablemente la intención o la intuición de Will sea correcta y haya algo extraño con la desaparición de su papá. Entonces, tú y yo tenemos una cita el día lunes para leer el siguiente capítulo de esta historia y, mejor dicho, los siguientes dos capítulos de esta historia para que lleguemos casi a la mitad. Así que si todavía no has escuchado los capítulos anteriores, estás en perfecto momento para poder revisarlos. Y si ya los has escuchado, pues puedes repetirlos para tener la historia súper fresca y entender lo que sea que nos vayan a compartir los autores en el siguiente capítulo. Por acá dice, también Chester y Will se han enfrentado a personas sospechosas. Hmm. Las personas sospechosas suelen ser las responsables de lo sospechoso en los pueblos, así que probablemente estos hombres con sombrero, creo, es como el nombre que les ha dado el padre, tengan más información, tal vez aparezcan en el siguiente capítulo. ¿Qué te parece si lo averiguamos juntos? Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que si se te ocurre alguna relación que podamos agregar a nuestro mapa de relaciones o hay algún término que no haya sido tan claro, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y vemos la manera de incluirlo en nuestro mapa o en nuestro vocabulario de los lunes. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Y si quieres ver más de estas lecturas conjuntas, puedes buscar otros títulos que tenemos disponibles, como son, si nos fijamos en la portada, podría ser Fable Heaven de Brandon Mull. También tenemos otra igual así como de misterio. Eh, el tenebroso Círculo de los Extraños. Ana Pris, muchas gracias por estar aquí. El Atlas Esmeralda creo que también puede ir por como muy en la temática de este libro. Eh, ¿Qué otro tenemos así como portada misteriosa? Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago. Y esos son solo los que me acuerdo en este momento y que están disponibles acá atrás. Pero por supuesto que hay muchas más historias. Acá nos mencionan El Dador, que también es otra historia que ya leímos. Pero no se parece la portada, ¿o sí? Es otra historia que también está completamente disponible. Más de 20 títulos, así que si quieres pasar un buen rato en el mundo de la literatura, por supuesto que puedes visitar Letras en Liso y averiguar qué sorpresas depara para ti estos libros. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos el lunes. Además, antes de irnos, ¿qué dijeron? El lunes también inicia nuestro siguiente club de lectura y en esta ocasión vamos a leer a Carlos Ruiz Zafón, que es el libro de El juego del ángel, que si bien forma parte de una tetralogía, es decir, de 4 libros, los podemos leer de manera independiente, ya que sí están relacionados, pero no van tan hilados. Así que si siempre lo has querido leer, es el escritor de La sombra del viento y no es como el tipo de lectura que solemos leer aquí. Es un enfoque un poco diferente, eh, ambientado en España, estas cuestiones, así que si siempre lo has querido leer o quieres darte la oportunidad de leerlo, te invito a que te unas este fin de semana para poder iniciar la siguiente semana. Nati, muchas gracias por estar aquí, un saludo, me alegra que estés por aquí. Ahora sí, eso ha sido todos los anuncios del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ocasión. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos después. Bye. Adiós. Chao.